Javier, el padre de la doctora Rey, acude a urgencias con fiebre alta y tos seca. Le acompaña su mujer, Natalia. Vale. Bueno, la garganta está un poco irritada, pero está bien hidratada. ¿Has tenido náuseas o vómitos? Pues, sí, últimamente sí, sobre todo por las mañanas. Vale. Dos adolescentes, Valeria y Candela, llegan a urgencias. Valeria tiene una fuerte hemorragia nasal que no cesa. Vale, pero ahora insisto, es que necesito saber qué es lo que ha pasado. Si ha sido por un golpe o si has empezado a sangrar espontáneamente, porque si ha sido por un golpe puede ser un síntoma de algo más grave. Ay, lo siento, Valeria, pero se lo voy a contar. Se lo he hecho yo. Pero yo no quería hacerle daño, de verdad. Es que estamos apuntadas a clases de karate y cuando hemos ido al vestuario, Valeria había unos golpes que no había entendido y me había pedido que los practicásemos. Y al principio, pues todo bien, pero de repente, pues se ha quedado parada en seco y se lo he hecho. Pero yo no la quería hacer daño, de verdad. ¿Estás segura de que le vas a decir eso? ¿Te pasa algo? No creo que sé. No creo que sé. Valeria, estás... Valeria, 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 joder, Valeria. ¡Socorro! ¡Ayuda, por favor! ¡Valeria, está bien! ¡Valeria, por favor, Valeria! Oh. Vale, tienes que aguantar un poquito, ¿vale? Bien. Vale, ya está. ¿Estás orinando normal? No, menos cantidad. Ya. ¿Y cuántos días hace que estás así? Como una semana, por ahí. Una semana, pero ¿por qué no habéis venido antes, hombre? Ya es que estábamos viajando por Centro Europa y en República Checa me acuerdo que en un pueblo se puso mal y fuimos donde un médico. Pero vamos, que es que no nos parecía que era tan importante. Tu padre está orinando muy poquito, además tiene tos, tiene fiebre y dolores abdominales. Vale. Oye, discúlpame el malentendido, pero es que ya sabes que veo muy poco a mis padres y no he podido decírselo porque además mi madre siempre que la veo está hablando y hablando y hablando y es que no me deja meter baza. Lo siento. Bueno, al fin y al cabo, de tal palo tal astilla, ¿no? Tú también has sido siempre tu bola. Oye, Candela no me habrá visto así, ¿no? Candela es tu amiga. Sí. Y no sabe que eres epiléptica. No. Bueno, voy a hacerte algunas pruebas para comprobar que todo está bien, que no te has lesionado nada. Mira, llevo así desde los 8 años. No necesito que me hagas una prueba cada vez que me pasa. ¿Te has tomado la medicación? Sí. Y ahora quiero irme a casa. Espera, vamos a hacer un trato. Yo te dejo que te marches ahora, pero si mañana vienes con tu madre a mi consulta. Vale. ¿Me lo prometes? Sí. Pues las primeras crisis comenzaron cuando tenía 8 años. Las primeras crisis febriles. Sí. Bueno, cuando la vi no me hizo falta llevarla al médico para saber lo que tenía. A mí las crisis me comenzaron a la misma edad. Ya, pero ya ha sido diagnosticada, ¿no? Sí, claro, aunque sabía que tenía epilepsia, la llevé al médico. De hecho, le he traído aquí los informes. Vale, veo que tiene un foco epiléptico en el lóbulo temporal medial y que está con tratamiento farmacológico. Muy bien. Vale, pues cuéntame acerca de las crisis, Valeria. Bueno, pues la del otro día fue la primera en ese instituto. Es que está un poco nerviosa porque es su primer año en este nuevo instituto y todavía se está adaptando. O quizás a lo mejor tengan que cambiarle la medicación. Yo lo que quiero decir es que la investigación y el tratamiento en la epilepsia avanza. Lentamente, pero avanza. De hecho, hay estudios que demuestran que un tratamiento quirúrgico precoz puede ayudar mucho en la epilepsia refractaria como la de tu hija. ¿Abrirle la cabeza a mi hija? No, es que, vamos, eso ni me lo planteo. Pues yo sí. En la radiografía de tórax he visto que todo está normal. Pero en la ecografía abdominal he visto que tiene los riñones aumentados de tamaño. Y también hay líquido perirenal y líquido pélvico libre. ¿Es tan grave eso? Bueno, a ver, no te quiero asustar, ¿vale? Pero esto, junto con una retención de orina, te podría desembocar en una insuficiencia renal aguda. El doctor Mendieta realiza una RM a su paciente, Valeria Lozano, una adolescente con epilepsia que ha sufrido una crisis convulsiva pese al tratamiento con antiepilépticos. Muy bien, pues las imágenes de la resonancia magnética nos confirman que sufres una epilepsia del lóbulo temporal por esclerosis hipocampal. ¿Le va a cambiar la medicación? No. De momento vamos a empezar aumentando la dosis. Vale, pues entonces vamos a sondarle, ¿de acuerdo? Así podemos administrarte hidratación intravenosa y te vamos a controlar los líquidos. Me había querido lo de la operación. Pero el neurólogo solo va a cambiarme el tratamiento. ¿No va a considerar la cirugía? Es mi madre que no quiere. Y el médico no va a conseguir convencerla. Me han dicho que me aumentarán las pastillas antes de hablar de operar. Papá, escucha.
Rápido, que está sufriendo un shock séptico. Rápido. Vamos, mamá, necesito que me hagas por favor. Sal fuera ahora mismo. Haz algo, Mamá, por favor, te lo pido, haz algo. Vamos a ponerle noradrenalina y alúmina. Rápido. Ahora mismo. Vamos, papá. Ya está. Tranquila, hemos conseguido estabilizarle, ¿vale? Menos mal. Lo único que... Como ahora mismo papá está inconsciente, vamos a bajar la UCI para poner respiración asistida, ¿vale? ¿Pero qué puede tener? Es que no lo sé, mamá. Es que hasta que no tenga los resultados de los análisis no te lo puedo decir. Pero tú no sabes si papá a lo mejor ha comido algo en mal estado o ha podido tocar algo. Pues no sé. Es que allí todo parecía limpio y normal. No sé. Hola. Hola. Oye, que venimos a llevar a mi padre a la UCI. Vale, pero primero fíjate en esto. Tiene petequias por todo el brazo. ¿Y esto? ¿Y de qué crees que puede ser? Pues tengo una ligera idea, pero no estoy seguro. Prefiero investigarlo antes. Vale. ¿Traes noticias? Sí, acabo de ver los nuevos análisis y todavía no está remitiendo a la insuficiencia. Mira, mamá, vamos a proceder a hacerle una diálisis, ¿vale? Para intentar eliminar los desechos que tiene en la sangre. Vamos a procurar aumentar el estado de conciencia y a eliminar los líquidos que tiene en el cuerpo. Pero todavía no se sabe la bacteria que le está causando todo esto. Es que no lo sé, mamá. Es que este proceso tarda unos días. Pero es que tu padre está fatal. Ya lo sé, pero yo no puedo hacer más, de verdad. No, pero sí que tú estás haciendo todo lo que puedes y más. Lo del acoso comenzó cuando los efectos secundarios empezaron a hacerse evidentes. Valeria ni siquiera le dijo a su mejor amiga lo de su enfermedad. Y vivir con un secreto que no puedes compartir no es nada fácil. La verdad es que no hacer visible la enfermedad de Valeria no ha impedido que ella sufra. Mira, que he venido porque quería hacerte una pregunta. Me comentaste que estuviste en Chequia, Sí. ¿verdad? Y que estuvisteis alojados en casa de una familia y que os ofrecieron licores caseros. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Y tú recuerdas si en algún momento visitasteis alguna bodega o algún sótano? Bueno, la familia tenía una especie de bodega excavada en un patio donde guardaban los licores. Y recuerdo que yo no entré, pero Javier acompañó al dueño a por unas cuantas botellas. ¿Por qué lo dices? Te lo comento porque en estos sitios así oscuros y húmedos a veces existen tipos de ratones y de ratas que pueden transmitir un tipo de enfermedad viral que se llama antivirus. Claro, si es que todos los síntomas encajan con el antivirus. Gracias. Candela, pasa. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal estás? Bien. Sí. ¿Sabes que le he expulsado a Rafi del Insti? Ya me lo ha dicho mi madre. Me alegro, la verdad, se lo merece. Lo teníamos que haber contado antes. Puede ser. ¿Y por qué sigues en el hospital? Ya, bueno. Te dejo descansar, ¿vale? Espera, no te vayas. Siento haberte gritado el otro día. No te preocupes. Tengo algo que decirte. Estoy enferma. Pero no es de ahora. Llevo así desde los 8 años. Soy epiléptica. ¿A qué viene esa cara? ¿Qué cara, mamá? No sé. A mí me parece que tú nos estás ocultando algo sobre tu novio. Es que ya no estoy con él. Ay, lo siento. Siento haber sido tan metepatas, de verdad. No pasa nada, mamá. Tranquila, si es que no lo sabías. Si es que me tenía que haber dado cuenta antes. Da igual. Bueno, pero tú le quieres. Sí. Pues hija, entonces haz todo lo que sea por recuperarlo. Estoy en ello. Hola. Doctor, ¿ha ido todo bien? Sí, tranquila. La operación ha transcurrido sin problemas y Valeria está bien. Ahora la han llevado a la sala de recuperación. Vamos a esperar a que se despierte de la anestesia y después ya la subiremos a la habitación. Hola, Candela, pasa. Mira quién ha venido. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? ¡Qué sorpresa!